Muy bienvenidos, mis queridos amigos y amigas de Vida Digital, y estamos muy gustosos de llevarles otro tema que también es muy interesante. Si bien hemos hablado ya de Big Data o Big Data, ahora vamos a hablar cómo es también su mayor aprovechamiento y cómo es también el que nuestra aportación a los datos o a esta forma de generar grandes volúmenes de datos tiene sus momentos clave para estar atentos. Así es que bueno, pues a muchas empresas no es de nadie esto oculto, el hecho de que muchas empresas se hacen millonarias con los datos que nosotros mismos proporcionamos. Pero ¿para qué otras cosas sirve el Big Data o el Big Data? De eso vamos a hablar en esta ocasión en nuestra Vida Digital, y esta analítica de datos nos va a llevar también a entender otros momentos y otros ángulos importantes de la vida digital. Así es que muy bienvenidos, vamos a la cápsula introductoria. Big Data o Big Data es un concepto que hace referencia al tratamiento y análisis de enormes cantidades de datos, tanto estructurados como no estructurados, que resultan difíciles de manejar con las herramientas analíticas convencionales. Su importancia radica en que los datos que se generan en todo el mundo se recopilan y se almacenan, ya que contienen una enorme cantidad de información que antes simplemente no estaba disponible y era totalmente desconocida para nosotros. El uso de Big Data refiere a el análisis del comportamiento del usuario, extrayendo el valor de los datos almacenados y formulando predicciones a través de los patrones observados. ¿Existen lugares donde se ubiquen físicamente estos datos? Sí, se llaman centros de procesamiento de datos, y actualmente existen más de 2.200, de los cuales al menos 1.000 se encuentran en los Estados Unidos. Casi toda la información que circula por Internet está almacenada en centros de datos que contienen muchos servidores de gran capacidad. La globalización de la economía y la expansión de las multinacionales en el mundo no solo han propiciado la democratización de Internet, sino que han implicado la creación de enormes data centers para poder gestionar con eficacia la cantidad de información que reciben a diario las grandes empresas. Podríamos deducir que Big Data o Big Data está presente en diversos ámbitos y contribuye para mejorar nuestras vidas, aunque no nos percatemos de ello en el diario acontecer. Me da mucho gusto presentarles a nuestros invitados especialistas de esta ocasión para Big Data o Big Data. Doctor Adolfo Guzmán Arenas, doctor en Ciencias de la Computación y profesor del Laboratorio de Ciencias de Datos del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias, Adolfo, por estar con nosotros en esta ocasión y en esta Vida Digital. Claro, es un placer. Sí. Gracias también a Iván Marchant, vicepresidente de Comscore Latinoamérica Norte. Iván, un gusto tenerte en Vida Digital. Gracias por venir. Mario Elinos, gracias también por estar con nosotros. Juan Humberto Sosa Azuela, jefe de Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Humberto, hola. Un placer que estés con nosotros nuevamente. Renato Juárez, director de Estadística Digital. Gracias, Renato, bienvenido. Hola. Y bueno, Mario Elinos, no te iba a dejar de presentar, director en Sistemas Computacionales y Cybersecurity Research y profesor de asignatura de la Maestría de Seguridad en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Universidad Naval y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. O en del TEC, ¿no? Principalmente, ya para ser sencillos y específicos. Hablando de este Big Data, a ver, cuéntenme. Si bien es cierto que es un gran volumen de datos el que podemos encontrar en un Big Data, ¿de qué otra cosa estamos hablando, Humberto, cuando decimos estas dos palabras, Big Data? Yo creo que estamos hablando, en primer lugar, del volumen. En segundo lugar, estamos hablando de la variabilidad, o sea, de la complejidad que estos datos tienen. De los diversos datos que los diversos datos que se pueden presentar. Y tercero, con la velocidad que estos crecen. Eso sería lo que diría yo. Muy bien, Iván, cuéntame en tu expertise, ¿cómo entenderíamos los que no sabemos nada del tema? ¿Qué es Big Data? Sí, lo que vemos nosotros como empresa de medición digital, justamente, que es lo que hace Comscore, es cómo trabajamos con un volumen enorme de datos de esta gente que está conectándose en Internet en todo el mundo, en su móvil, en su tablet, en su desktop, y cómo de eso lo transformamos a generar un dato que realmente sea activable por los clientes nuestros, que son agencias, anunciantes, medios, para entender cómo es el consumo digital. Y es un desafío enorme, porque, como tú decías justamente, son un volumen enorme de datos. Big Data es un montón de datos. No hay medición, es infinito. Realmente, bueno, las cosas infinitas técnicamente no he visto nada, pero hay demasiada data y piensa que si no la puedes manejar con un Excel, más o menos, yo lo diría que es Big Data. Okay. En términos simples. Quizá en un Excel lo llamaría más Small Data, que ahí tienes tu
tus ingresos, tus costos en una empresa, una panadería, una tortillería. Pero cuando estamos hablando de miles de millones de datos, lo que hace cada gente, en nuestro caso, minuto a minuto en Internet, y eso después tomarlo, hacer temas estadísticos para proyectarlos a un dato que sea realmente útil y que sea activable, que creo que es lo más importante. Puedes tener un montón de datos, si no te sirve para activar nada y tomar decisiones, no te sirve. Creo que ahí está el desafío. Muy bien. Mario, ¿qué entenderíamos en tu expertise todo lo que es cuestiones de hacker o hacking? ¿No? ¿El Big Data para qué te puede servir? Para mucho y para divertirnos. Literalmente, o sea, como dicen, es mucha información. Pero encontrar el para qué me sirve puede ir desde algo muy simple, como saber quién eres, como inclusive poderme llevar tu identidad, incluso irnos hasta tu expediente médico y entrar en temas de biohacking, por ejemplo, que ya crear una enfermedad exclusivamente para ti y nadie más. Cosas tan simples como pedir un crédito a nombre de Humberto Sosa y me lo quedo yo. Ese tipo de cosas, ¿no? Y para divertirnos en la red, ¿no? Sí, exactamente. O sea, toda esta información, ¿qué hacemos con ella? Pues ahora sí, literalmente, lo que nos detiene es la imaginación. Entonces el límite es la imaginación, ¿no? Pero, Big Data, Adolfo, cuéntame, para una persona como una ama de casa, una persona que trabaja en un taxi, los que somos de a pie, ¿para qué nos sirve? Para encontrar desviaciones, tendencias, anomalías, cuando los datos, los datos tienen información, pero hay que sabérsela extraer. Hay que torturar los datos hasta que confiesen, decía Luis Carlos Molina. Sí, cuando yo tengo un modelo de lo que estoy estudiando, uso las ecuaciones. Cuando no lo tengo, los datos pueden analizarse a través de la estadística, de la computación, de la inteligencia artificial. O sea, sirve para descubrir lo que va a pasar, para hacer predicciones, por ejemplo. Renato, en toda tu trayectoria y en la empresa donde tú estás, exactamente cómo exprimes y cómo haces que estos datos confiesen y para qué te sirven. Híjole, en realidad todo el análisis que se tiene que hacer, porque aquí estamos hablando de un dato y ya le estás incorporando el tema de análisis, para nosotros es facilitar la vida al consumidor. O sea, al final hay gustos, hay tendencias, bien lo mencionaron, ¿no? Podemos predecir qué es lo que va a comprar la gente, qué no va a hacer, qué va a estar haciendo en Internet, claro. Pero al final, el dato accionable, y también como bien lo mencionaba Iván, pues tiene que ir directamente al consumidor. Lo que estamos buscando es que la gente esté a gusto, que la gente aprenda, que la gente empiece a accionar lo que nosotros queremos que accione, ¿no? Y aquí yo no estoy hablando de manipular, simplemente les estoy solucionando un poco la vida. Entonces, les estás facilitando la existencia. Así es. Entonces, al final, si estamos todos en Facebook mucho tiempo, pues es exactamente por este manejo de datos. ¿Por qué? Porque estoy contento, porque estoy a gusto, porque estoy viendo lo que quiero ver. Y porque al final me están dando un contenido a consumir que yo estoy pidiendo. Demandando. Claro. Bueno, es que ese es un tema interesantísimo. Te voy a interrumpir porque vamos a hacer una pausita. Y estamos ya en Facebook Live hablando y también, por supuesto, en Twitter y en Instagram para que nos escribas. Y vamos a seguir hablando de este Big Data o Big Data, que es, por ahí algunos expertos me decían, quien controla la data, lo controla todo en el ecosistema. ¿Será cierto? Nos contestarán nuestros expertos regresando. Me suena, pero no sabría decirle. No, la verdad no. Yo conozco el Big Data como metadatos y son utilizadas para las grandes empresas, por ejemplo Facebook, Google, empresas que manejan muchísimos datos de sus usuarios. Una base de datos la puedes ir segmentando por posición, desde localización hasta edad, sexo, si tienen o no tienen trabajo, qué tipo de ingreso tienen, y todo esto te ayuda como empresa o al hacer algún tipo de campaña para aterrizar mejor los datos hacia dónde quieres llegar. No lo conozco. Creo que se refiere a algo de la información y el internet, pero no estoy muy seguro. Es que son como bancos de información donde se resguarda bastante, obviamente, la información personal de los usuarios, como puede ser en Facebook, como puede ser en Twitter. No, yo desconozco la utilidad y qué es el Big Data. Guardar información en bruto
para tener tus bases de datos, y después podría ser minería de datos, que es para rescatar toda la información que tengas ahí guardada. Como es mucha, tiene que haber maneras especiales para extraerla. Y bueno, su utilidad es más que nada para hacer bases de datos en servidores, por ejemplo. Nuestro público querido nos dice que es para ellos y ellas el Big Data o Big Data. Y estos grandes volúmenes o este banco de datos tan grande, denos una idea. ¿Cabe en un tera o son muchos teras? A ver, Mario, ¿de cuánta? A ver, para empezar, ¿qué es un tera? Porque yo en mi teléfono tengo mis 3 gigas, ¿no? O mis 3,000 megabytes. Un giga te viene siendo 1000 teras, para cerrar números, sí. no meternos con detalles. Y si hablo de Big Data, ¿cuántos teras ocupa una? No, estás hablando de arriba de los miles hasta los millones de teras. ¿Y un tera equivale a? Un tera equivale a 1000 gigas, por ejemplo, para que más o menos nos demos fuera. Estamos hablando de 1 millón de gigas. Tan simple como la base de datos del INE, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde guardas cada credencial del INE? Por ejemplo. Y si eso le agregas las actas de nacimiento de los registros civiles de todo el país, de cada uno de los estados, y si eso también le agregas los historiales académicos de cada una de las personas, y si eso le vas agregando las cédulas profesionales, expedientes médicos, la ascendencia y todo lo demás, manejar todo ese tipo de volumen es lo que se llama. Antes todo esto a ver, para explicar a nuestro público. Antes de Lata, ¿dónde teníamos todos esos datos, todos esos informaciones? Los teníamos de alguna manera en libros, pero los teníamos en lugares cercanos, en lugares muy cerrados. ¿Y computadoras después? Después pasaron a computadoras, pero eran muy locales, ¿no? O sea, hoy en día tú puedes pedir tu acta de nacimiento de Chihuahua. No tienes que ir hasta Chihuahua a pedir tu acta de nacimiento, o tienes que ir hasta Yucatán a pedir tu acta de nacimiento, ¿no? Lo puedes hacer aquí. Antiguamente sí, te había que ir hasta allá, porque pues, los libros están allá, no había forma de poder extraerlos. Entonces, el hecho de que la tecnología permitiera esa conexión de información, pues te facilita ese tipo de cosas. Pero la parte interesante es, ¿qué más puedo hacer con eso? Así es. O sea, incluso, podríamos sacar un minero, por decirlo de alguna manera el término, que junte todas las actas a nivel nacional y saque técnicamente todo el árbol genealógico desde tus hijos hacia arriba, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con Big Data, Iván? A ver, siempre vería cómo esto apoya a los negocios o a las personas, ¿no? Imagínate cuánto podría, no sé, sufrir si no tuviéramos las bases de datos conectadas de tu acta de nacimiento, o digamos, bueno, todavía nos falta un camino enorme en México, ¿eh? Por ejemplo, acá en México me llama la atención, yo soy de Chile, que tenía un número para la licencia de conducir, tengo otro número de pasaporte, tengo otro número, hay distintos números. Después, cómo esos números pueden estar en conjunto y accionarse con ellos. E incluso en contra de nosotros, entre comillas, ¿no? Claro. Que para el tema de los impuestos, para el tema de que tus movimientos bancarios, etcétera. Yo creo que a medida, como dije hace un ratito, que esto sea activable para el bien común, para determinar, por ejemplo, riesgos de, no sé, epidemias, si vemos que están apareciendo puntitos de epidemia en un lugar y contrarrestar lo antes posible, o vemos tasas de contaminación en ciertos puntos que estén subiendo y podamos casi en real time tratar de hacer algo, eso es en beneficio de la población. Es en maleficio de la población si lo usan, por ejemplo, en el caso de Cambridge Analytica, que usaron la data realmente para mover el mundo, para otras cosas, ¿no? Manipulación. Entonces, como todas las cosas, hay cosas que se hacen para bien y para mal. Técnicamente nuestra idea es para investigación, hacer mejores personas, hacer mejores, digamos, ciudades, etcétera. Por ahí va el tema. Humberto, cuéntame en tu experiencia y como también docente, los alumnos seguramente te preguntarán, bueno, ¿y yo necesito de alguna forma manejar y saber manejar Big Data para tener un crecimiento en mi vida profesional? Aún dedicándome, por ejemplo, a algo como lo que sea, que esté totalmente ajeno. ¿Tendrían ellos que preocuparse por conocer Big Data y saber manejar esta tecnología? En mi opinión, lo hacemos sin darnos cuenta. Al tener acceso a un teléfono, que casi todos lo tenemos, estamos usándolo sin conocer el término. Toda esa gente, sin darse cuenta, ya, por ejemplo, lo está usando. Claro, uno lo puede hacer de manera más estudiada, por decirlo así, pero yo creo que todos en este mundo globalizado ya somos usuarios. Somos, por ejemplo, en mi opinión, somos científicos de datos en el sentido de que procesamos grandes cantidades de información, ya no necesitamos ir a la biblioteca, ya traigo yo la biblioteca hacia mí.
Entonces, de manera informal lo puedo hacer, claro, si lo hago de manera formal, utilizando las herramientas apropiadas, los mecanismos apropiados, pues lo puedo aprovechar mejor, como ya se dijo, los recursos que ahí se tienen. Hasta un niño, en mi opinión, ya que hace uso de una tablet, de un teléfono, de alguna manera es al menos un usuario de esos grandes datos. Bueno, y un donante de datos. Eso ¿no? sí. Estamos Eso sí. siendo donadores de datos Sin darnos todo cuenta. el tiempo, Adolfo. ¿Y qué pasa ahí? ¿En dónde nos tenemos que detener para no estar dando nuestros datos a diestra y siniestra? Ups. Es muy difícil. Cada segundo la compañía telefónica sabe dónde estoy. Así es. Si viajo por camión, sabe en qué asiento si voy a un restaurante, sabe qué comí y cuánto de propina di. Y es bastante natural dar esos datos, pues. Y ahora, ya que los tenemos, el chiste es saberlos usar. Imagínate un montón de datos, son como muchos instrumentos musicales y no sé tocarlos. Toda una orquesta. Hay que extraer la información para saber tendencias, por ejemplo, dónde están distribuidos los delitos en la Ciudad de México, los estudiantes que reprueban la prueba Scale, ahora la prueba PISA, la prueba Planea, ¿por qué la reprueban? ¿Dónde la reprueban más? O sea, ¿qué efecto causa lo que estamos viendo? Es decir, ¿qué puedo predecir? Predecir y uso, ¿no? Uso y predicción, Sí, ¿verdad? De la data. Mirar los datos no sirve de mucho. No sirve de Hay mucho. que sacarles el jugo. Lo que decías, ¿no? Pues sí. El hacerlos confesar. Regreso contigo, Renato. Vamos a una pausa. Estamos en Facebook Live y en Twitter para que nos escribas, Instagram también. Y todos los sábados a las 8 de la mañana por Radio IPN 95.7 nos puedes oír con los temas anteriores de Vida Digital. Big Data es, digamos, un término que está muy en auge y que pertenece a un ecosistema o a un mundo que es el mundo de la ciencia de datos. Vivimos en un mundo altamente tecnificado, altamente digitalizado, ¿no? Eso significa que cada vez tenemos más cantidad de datos, porque cada vez que utilizamos una aplicación, las redes sociales, nos metemos al internet, incluso los aparatos que ya están conectados a la web, están produciendo una infinidad de datos. El Big Data, por definición, considera tres variables importantes. Una, que es el volumen es la cantidad de datos. Otra es la variabilidad de los datos, que es cuántos tipos de datos puede llegar a haber en diferentes fuentes, diferentes formatos. Y una más es la velocidad con la que se están creando los datos y por lo mismo es la velocidad con que necesitamos procesarlos, ¿no? Entonces, el Big Data pues es esa magnitud, variabilidad y velocidad con que los datos están evolucionando. Y digamos que de la parte de los roles que necesitan extraer información útil de todos esos datos, es importante que sepan las técnicas para poder extraerlos, analizarlos, procesarlos y después tomar decisiones inteligentes a partir de ellos. Y eso es uno de los perfiles como más relevantes hoy en día y es una de las disciplinas que nosotros enseñamos aquí en BEDU, ¿no? Bueno, es una muy buena noticia el saber que ya existe la licenciatura en Ciencia de Datos a través del Instituto Politécnico Nacional, también creo que lo tiene la UNAM, para todos aquellos que quieran estudiar precisamente esto que está correlativo y tiene que ver con Big Data o con la analítica de datos, ¿no, Humberto? ¿Cuándo sale la carrera? La carrera de licenciado en Ciencia de Datos y de ingeniero en Inteligencia Artificial que están relacionados ya fueron aprobados en lo general por el Consejo General Consultivo del Instituto. Entonces, ahora de lo que se trata es de su implementación y esto será en 2020. Muy bien, buen año, ¿verdad? Para arrancar. Ahora, nos decía André Fleis esto de la rapidez con que se manejan los datos, ¿no, Renato? Sí. La rapidez con que, no solo eso, con que también cambia la tecnología. Va a la par el cómo se gestan y se agregan los datos a estos volúmenes. ¿Va a la par del avance de la tecnología? Sin duda, sí. ¿O lo rebasa? No, hoy día vamos a la par porque, bien lo mencionamos previamente, no hemos encontrado el uso adecuado para estos resultados. Muy pocas personas, muy pocas empresas saben manejar toda la data. Y algo que me saltó, por ejemplo, es que estos datos no nada más son digitales.
O sea, Big Data también incluyen pues correlaciones con lo que pasa con tu empresa, correlaciones con lo que pasa con tu vida normal. Si no, de hecho, no existirían los asistentes virtuales. Al final estamos hablando de puros datos, sin duda, pero los datos accionables hoy día son muy pocos y la tecnología pues sigue estando a la par. Al final, quien tiene esa necesidad de analizar, de evaluar, tiene las herramientas hoy. Existen. Lo que decía, ¿no? La predicción, que es algo importante para lo que se puede utilizar Big Data. ¿Qué podemos, aparte de lo médico, Adolfo, qué más podemos predecir para el beneficio de la humanidad o de la persona de a pie con Big Data? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué te gusta? ¿Con quién te vas a casar? ¿También? ¿A dónde vas a mandar a tus hijos? Todo eso claro. sí, son tendencias que se analizan en grandes ¿Cómo volúmenes. ganar más dinero? Seguro. También. Sí, ¿Cómo tener trabajo? Por ejemplo, sí. O sea, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología, como prevenir es más fácil que curar, están haciendo estudios de la población que no tiene cáncer para ver quiénes podrían tener cáncer y agarrarlos cuando está chiquito el cáncer. Ya hablamos de genómica, ¿no? Tecnología genómica. Ahí hablamos de muchos datos y hablamos de estadística, inteligencia artificial para saber de esos datos, aparte la parte médica. Así es. Y cuando saben demasiado de nosotros, Mario, en este sentido de Big Data, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, hablabas, en algún momento hablábamos del convenio Budapest, ¿no? En donde México no está inscrito, por cierto. Y entonces cuando se utiliza para mal, para hacer extorsión o para hacer delito o tener, ¿no?, ciberdelitos con estos grandes volúmenes de data, México, ¿a qué organismo se acoge o podemos estar resguardados para contrarrestar esto? Pues técnicamente nos resguardamos en las leyes federales a nivel nacional que tienen, las leyes de protección de datos personales, que es una de ellas, entre otras más. Pero bueno, eso no quiere decir que no podemos seguir o de alguna manera no estamos apegados al convenio de Budapest, pero sí podemos seguir sus recomendaciones, por ejemplo, y también seguir recomendaciones de los estándares como ISO 27000, que es toda la familia de ciberseguridad, o PCI, que es todo el esquema de seguridad en tarjetas de crédito y transacciones bancarias. O sea, no solamente tiene que haber una ley propia en México como tal, podemos extraer información de otros estándares y mejores prácticas. Sin embargo, todo esto está muy limitado de alguna u otra manera, ¿no? Es tanta la información que se está generando día a día, como comentan, que desde un simple dato, o sea, yo puedo agarrar un número telefónico, meterlo y me da todo lo que tenga que ver con ese número. Si es un número telefónico, si pertenece a una cuenta bancaria, quién le pertenece, tú fuiste el usuario que lo tienes ahorita, pero previamente fue asignado a todo el usuario que se dedicaba al narcotráfico y ese otro se dedicaba... Pero tienes que ser un hacker, ¿no? Para saber eso, ¿o no? No necesariamente. No necesariamente. Aquí la parte del hacker es para qué lo utilizo. Un cracker. ¿no? ¿Cómo es? Bueno, exactamente. Hacker, cracker, exactamente. Pero aquí más que nada es para qué utilizo esa información, que es la parte importante, ¿no? Como cracker o cibercriminal, pues bueno, me utilizo hasta para, pues, agarrarle, como dije, sacar un crédito hipotecario a nombre de Humberto, si nos puede convertir, pues con un... Oye, sigue contigo, tú vas a tener que darle la réplica. Insiste. Algo hay con Mario, hay que tener cuidado, ¿eh? Pero bueno, básicamente más bien la tecnología no es mala. O sea, es como la pistola por sí sola no es mala. Es cómo usamos esa tecnología o ese elemento para beneficio colectivo, que es lo más adecuado, un beneficio personal. Finalmente buscamos el beneficio personal, ¿no, Iván? Lamentablemente, a veces para favor, digamos, para favor. Pero háblanos de los gente. Beneficios, por favor, del Big Data en nuestra persona. En el tema, pensemos simplemente, yo lo puedo ver desde cómo lo hacemos como la empresa, por ejemplo, del punto de vista publicitario. ¿Cuántas de ustedes les llega tanta publicidad que realmente, tanto en televisión, radio, internet, que realmente no le aplica, ¿no? que realmente sobra? Solamente usando los datos, por ejemplo, de, oye, ¿qué temperatura hace hoy donde estás? ¿Qué has visto antes a nivel de intereses, viajes, tipo de ropa? Ya con eso podríamos hacer un targeting a la persona mucho más ubicada. Y la publicidad sería más interesante para nosotros y no que te estén disparando por todos lados. Ese ya es un uso que realmente hace bien desde el punto de vista de la persona.
Ya hablamos temas de salud, temas de, no sé, para viajes, evitar enfermedades, etcétera. La educación. La educación. Yo creo que el uso de la data siempre puede ser positivo. Lamentablemente siempre lo puedes tomar para temas negativos como cualquier cosa. Está tomando más de 20 litros de agua, te puedes morir. O sea, y el agua es maravillosa. Entonces realmente hay que tener un equilibrio, como en todo. Así es. Derecho de réplica, Humberto, regresando de corte. Para Mario. El ejemplo, el mal ejemplo. Regresamos hablando de Big Data, Big Data, como comentan algunos más, como le llaman, y por supuesto en redes sociales, ya en Facebook Live. Veo tus comentarios y en Twitter. Volvemos rápidamente. La panacea de la vida digital, yo no diría que nada más es el Big Data, sino es tal cual cualquier persona que pueda llegar a aportar valor a través de la tecnología o de los datos, ¿no? Entonces, yo diría que el Big Data no es lo único importante, sino también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el diseño de los mismos productos digitales que al final van a hacer uso de los datos para que nosotros, digamos, sumemos valor a nuestras vidas, ¿no? Entonces, no nada más es un servidor procesando grandes cantidades de datos, sino cómo vamos a utilizar esos datos, ¿no? Los vamos a consumir en una aplicación, van a mejorar nuestra forma de vida, y eso tiene que ver con otras disciplinas, como es justo lo que les comentaba, ¿no? La parte de diseño de productos. Pues el Big Data va a crecer más en la variabilidad, a crecer más en el volumen, a crecer más en la velocidad con que se están creando estos datos. Y digamos que en paralelo lo que también está avanzando es pues, las técnicas, los conocimientos, las tecnologías que justamente van a permitirnos hacer buen uso de todos esos datos, ¿no? Porque así como crece la cantidad y el volumen, también crecen, digamos, las aplicaciones, ¿no? Que le vamos a dar esos datos pues, justo para transformar nuestras vidas, la manera en la que aprendemos, la manera en la que trabajamos, la manera en la que vivimos, tal cual. Comentarios de Facebook Live, dice Alfonso Segovia, la combinación de Big Data más inteligencia artificial es la base para lo que serán las Smart Cities o ciudades inteligentes. Eso dice él. Y ahora un comentario muy largo que cualquiera de ustedes puede tomar la palabra. Dice Nicky, desde que los datos le pertenecen y son extraídos por compañías privadas, sobre todo americanas como Facebook, el gobierno no tiene poder sobre estos datos, sino las empresas que las usan con fines comerciales para vendernos ideas o productos y sin que nos demos cuenta. Hace unos días salió un video de una niña semidesnuda siendo torturada. Nadie podía hacer que el video fuera bajado de Facebook hasta que me comuniqué a Estados Unidos al 911 y obligaron a Facebook a bajar el video, pero como no fue subido en Estados Unidos, Facebook no está obligado a contactar al gobierno del país donde se subió originalmente. ¿Quién quiere tomar la palabra? De hecho, eso tiene que ver mucho con el convenio de Budapest o el convenio de cibercriminalidad. Hay un apartado de este convenio que tiene que ver con todo lo que es pornografía infantil. Entonces, no todos los países tienen una legislación en la pornografía infantil y lo mismo, no todos los países están apegados a este convenio. Estados Unidos sí lo está, pero seguramente el otro país donde fue que lo subió no está pegado y por lo tanto no se le podía forzar a que lo bajara, ¿no? Hemos hablado 2 veces del convenio de Budapest, el cual habla de todo lo que es cibercriminalidad. Okay. O sea, el enfoque del convenio de Budapest es cibercriminalidad. Tiene 6 apartados y uno de ellos tiene que ver con este caso con la parte de pornografía infantil. Perseguir el delito hasta perseguir encontrar al el delito, criminal, exactamente. ¿No? Incluso no nada más es perseguirlo, sino incluso trabajo colaborativo entre los países y las entidades policíacas o legislativas correspondientes. Ok. Bueno, pues es que es un tema muy importante, ¿no? Hablamos mucho del uso de redes, de que nuestro comportamiento, Adolfo, a ver, para no sentirnos como demasiado hostigados con este asunto de Big Data, de que estamos siendo vigilados en todo, que nos controlan todo, la inteligencia artificial, y de repente nos puede dar miedo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para no sentir ese miedo si nos están sabiendo hasta lo más sensible, los datos más sensibles? Aquí los vas al baño. Pues quién sabe, no mucho. Te puedes proteger con contraseñas, puedes entrar en modo anónimo, pero realmente... Pero no hay que sentir pánico. Bueno, también puedes no sentir pánico, ignorar el riesgo. Más hay que prevenir, ¿no? Prevenir más que lamentar. Sí, tú estás arrojando datos cada vez que hablas por teléfono, cada vez que usas el correo electrónico. Y bueno, pues no hay manera buena de evitarlo.
Sí hay algunas cosas, puedes usar un proxy, o sea, un sustituto tuyo. Pero no te puedes aislar de la vida digital. No. Claro, y el ciudadano común pues, no sabe estos trucos, pues. Ok. Quizás ahí hay algo también. Me parece que tiene que ir por educación. O sea, si nosotros nos inscribimos a una plataforma, pues hay un contrato, ahí hay especificaciones, hay letras chiquitas. O sea, si no lo leemos, si no activamos incluso los mecanismos de privacidad, porque también todos los sistemas, todas las plataformas lo tienen, no hay pues para dónde hacerse. O sea, esto aplica incluso también para temas de banco. Claro. O sea, si tú tienes una sesión activa de tu banca en línea y la dejas abierta, pues eso no es culpa del banco, ¿no? Claro. Eso es culpa tuya. Lo que hemos dicho muchas veces, la educación, ¿verdad? Que necesitamos, como temas anteriores que hemos tenido de alfabetización digital, de estar prevenidos con nuestra protección de datos. ¿Cuál es la diferencia entre, o cuál sería, la diferencia entre un metadato, o un dato metadato y un macrodato? No sé, nosotros en términos de la medición... Sí, todos son datos finalmente, pero varían en cantidad o en qué. Claramente los metas para nosotros. Claro. Los metadatos hablan son datos sobre los datos, el volumen, la velocidad, y los datos son el nombre de Humberto, su edad, etc. Y el macrodato es el Big Data, ¿no, Humberto? Pues yo creo que tiene que ver con lo que ya se dijo, ¿no? Creo, concuerdo con el doctor Guzmán, más bien, o sea, están arriba los metadatos de estos datos específicos. Quizás pero solamente... no tienen que ver con cantidad. Por ahí hay nosotros que cuando vemos el tema de analítica, quizás vemos que los macrodatos son como el gran número. Por ejemplo, el total de habitantes de México es un gran número, 120 millones de habitantes. Ahora viene un censo, no sé, algo. Pero generalmente con estos grandes números uno no puede hacer tantas cosas, ¿no? Ahí tienes un dato y se acabó. O sea, ¿qué puede hacer con él? Nada, casi. Entonces uno viene ahí con datos más pequeños, con segmentaciones que nos ¿Son más útiles entonces los datos pequeños? Son más accionables generalmente. Más manipulables. Más manipulables, accionables y analizables, porque el gran dato, ¿cuántos habitantes tiene China? Bueno, está bien, es un dato cultural, pero saber realmente la segmentación de China, intereses políticos, no sé, enfermedades, yo creo que ahí nos vamos a datos que son más segmentados, que creo que son más útiles. Y como en la vida, una persona de la calle cualquiera como uno, también, no sé, cuánto dinero tienes en la cuenta y cuánto te queda, es un resultado. ¿Dónde lo gastaste y qué tienes que tener cuidado para evitar tanto restaurantes, las fiestas, etcétera? Ya, ese es otro análisis, ¿no? Muy bien, pues tenemos poco cuidado al aceptar lo que decían ahorita, ¿no? Los contratos y las condiciones de uso en Internet. Nadie las lee. Nadie las lee, pero no solo eso, Mario. Yo me pongo a ver que cuando te quieres conectar a una red, decimos sí, y te pone, esta red no es segura, cuidado. Pero tú por navegar te conectas o por no gastarte tus datos, ¿no? Que están ya en el plan. Pero además, también hay muchísimas páginas cuando estás haciendo una investigación o buscando información, porque ahí está la data, ¿no? Que necesitas. Te pone, acepta las condiciones de uso que me estás dando y otorgando autorización para que tus datos yo los pueda utilizar para lo que utilizar, vender, regalar. Promociones, publicidad. Y entonces tú dices, con tal de llegar a la información que Mario Linos acaba poniendo en su página y que me interesa porque me voy a enriquecer con ello, ya le estoy dando datos, Mario. Claro. Okay. Entonces, ya te estoy otorgando mis datos porque necesito esa información. ¿Qué hago? ¿Digo que no? ¿O cómo me cuido en ese sentido? Cuidadoso, ¿no? Pues mira, la ignorancia es muy buena a veces, ¿eh? En el sentido de que el no saber que estás dando información te deja irte hasta donde quieras mandar información, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde debemos de cuidarnos? ¿Me lo dices regresando de corte? Buenísimo, porque seguramente el tema es además amplio. Regresamos en Vida Digital hablando de Big Data, Big Data, Facebook Live, también por supuesto estamos en Twitter y en Instagram. Regresamos. Las aplicaciones de Big Data o Big Data en nuestra vida actual son múltiples. En medicina y en el sector salud en general, tiene cabida en prácticamente todos los ámbitos: genómica, epidemiología, ensayos clínicos, teleasistencia, gestión administrativa, entre otros.
El futuro de los sistemas de salud y modelos sanitarios va encaminado hacia la posibilidad de almacenar, analizar y consultar la avalancha de datos que están generando los avances tecnológicos, por lo que, mediante el análisis de la información generada, se podrían anticipar las necesidades de los pacientes y definir políticas preventivas específicas. Por su parte, el sector financiero ha sido de los más tendientes a la inversión en tecnología, especialmente relacionada con los datos, ya que las herramientas de gestión de grandes cantidades de información de los clientes permiten generar servicios más individualizados. Para el sector turismo, es innegable la utilidad de los grandes datos o Big Data. Los profesionales de este sector saben que esta tecnología puede traer ventajas competitivas para mejorar los productos y servicios ofrecidos, lo que repercute directamente en los beneficios tanto para el cliente como para la empresa. Y en la educación, últimamente se está hablando mucho de Big Data, de Learning Analytics o de minería de datos. Esto es una búsqueda de patrones que sirven para analizar e interpretar los datos mediante técnicas pedagógicas y algoritmos propios con la finalidad de obtener información que permita mejorar la práctica educativa, optimizando el rendimiento de alumnos y profesores. Big Data o Big Data no solo es almacenamiento de datos, es tecnología de análisis. Bueno, aquí hay un comentario de Juana Blancarte, dice en Facebook Live. Sí hay miedo en estos temas de datos, de dar datos o de Big Data, pues ya donde quiera están tus datos y das santo y seña de quién vive en el domicilio, por ejemplo. Te mandan mensajes para préstamos, saben que eres jubilado, pensionado, saben que tienes tarjetas, etcétera. Yo digo esto, como comentábamos en un inicio y siempre lo hemos dicho en programas de vida digital y los expertos lo comentan, tanto para bien como para mal. En la vida también encuentras cosas tanto para bien como para mal. Se utilizan las medicinas, se utiliza la medicina, se utilizan las ciencias, para bien o para mal. Lo importante es nosotros en esta vida digital sabernos mover, ¿no, Mario? Claro. Para que sea más beneficio que perjuicio o que no haya perjuicio realmente ni miedo. Pues mira, hay uno, como siempre he dicho, la parte de analfabetismo digital es importantísimo. Hay que alfabetizarnos, entender qué es la tecnología, e incluso no nada más entender cómo se usa, sino entender las implicaciones que conlleva esa tecnología, ¿no? Generalmente la sociedad tarda 30 años en aceptar una nueva tecnología. Tardó 30 años con la televisión, 30 años con el radio, en que hoy en día lo tengamos ahí en nuestra casa, ¿no? Incluso hoy en día tenemos más televisores que personas viviendo en la casa. Pero esto permeó más rápido, ¿no? A eso voy. El detalle de la tecnología de comunicaciones como la computadora, el teléfono celular, la internet, la Big Data, entró mucho más rápido a la sociedad que todavía no llegamos a cumplir esos 30 años de entender lo que implica. Entonces, eso es lo que nos ha vuelto insensibles en cuanto a la parte de qué peligros implica ese tipo de tecnología. Digo, no quiere decir que sea malo, pero hay que empezar no hay que esperar a que lleguen 30 años, sino hay que empezar a acelerar ese proceso de entendimiento de la tecnología. Así es. Ahora, el dar nuestros datos no es malo. Lo importante es no dar los datos sensibles. Claro. ¿O hasta dónde tenemos ese límite, Adolfo? ¿Y qué es un dato sensible? Son aquellos que se pueden usar contra tu voluntad. Tu tipo de sangre, tu preferencia sexual, tu religión. No, tus contraseñas. ¿Eso también es sensible? Yo diría. Bueno, ahí depende mucho de la ley. La ley federal dice que aquellos datos que te identifican como tal son los datos sensibles. Tu ADN. La contraseña no identifica, pero si tu ADN, por ejemplo, tu expediente médico. Bueno, pero dame tus contraseñas. Claro, sí, a eso voy. Pero el login también. Y el login también. Claro, por favor, con login. El acceso. Pero es más fácil para las personas que te quieren manipular los datos saber las contraseñas que tu tipo de sangre. Claro. ¿No? Claro. O sabiendo tus contraseñas ya también sabe lo demás, ¿no, Renato? Sí, bueno, incluso el tema de iris, ¿no? La biometría. Toda la biometría, pues la verdad es que le puede abrir a gente que igual y se dedica a hacer no cosas tan buenas, a hacer cosas muy malas. Entonces, me parece que más bien el manejo y nosotros lo vemos así también dentro de la asociación de Internet. El tema del manejo de datos, pues tendrá que ser también con un estricto sentido común. Con un estricto sentido común, Okay. ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del usuario, tiene que ser un sentido común de no te metas a una página sospechosa. Donde el link te puede inhabilitar el teléfono o te puede meter un virus, ¿no? No te metas, ¿no? Tampoco a un comercio electrónico en donde ni siquiera igual está en español, ¿no? Los candados de seguridad, o sea, al final, y estoy completamente de acuerdo. O sea, hay que alfabetizarse
hay que estar como bien conscientes de lo que estamos haciendo con un teléfono, con una computadora, con lo que sea. Incluso y los mismos asistentes, ¿no? Te están escuchando todo el día. Así es. A ver, una pregunta para Hay mucha los información. expertos en las ciencias de datos, mi querido Humberto. ¿Qué es la minería de datos? La minería es una herramienta que permite, a través de los datos, descubrir patrones interesantes, básicamente. Y a partir de esos patrones, establecer modelos matemáticos que me van a permitir hacer de lo que ya se habló, hacer predicciones interesantes que pueden ser usadas, por ejemplo, para la toma de decisiones. Sí, la minería es el nombre correcto de Big Data. Así es. O sea, Big Data es un anglicismo. Y lo Nosotros correcto tenemos es que decir decir minería minería de de datos. datos, búsqueda de datos. Y si los datos son muchos, ciencia de datos, análisis de datos, Ok. analítica de negocios. Pero como nos gusta usar Los términos anglicismos. raros, usamos Big Data. Pues es que el ecosistema está lleno de anglicismos, ¿no, Iván? Son Así culturas es de esto. marketing. Son los de Exacto. marketing. Es Exacto. culpa de ellos, De hecho, la minería de datos existe desde los años 80. Claro. Así es. Las tiendas de autos, y bueno, yo estoy hablando de los 80 nomás por poner una fecha, ¿no? Para indicar que realmente es todo lo que es la parte de las tiendas de autoservicio que reacomodan cada rato sus stands. ¿Por qué lo reacomodan? Para saber qué vas a comprar. Exactamente, es minería de datos que se ha hecho desde los 60, 50. ¿O qué te van a Siempre hay vender que muchos nos datos. está, Te van a que nos vender. está comprando? Claro, ¿no, Iván? por supuesto, que es lo que te ponen al principio de la tienda. ¿Qué es lo que más le importa a las empresas en la minería de datos? Sí, primero, obviamente, las empresas atrás tienen un objetivo, ¿no? Objetivo de generar dinero. Ventas. Entonces, ventas y utilidades, obviamente. Entonces, a entender cómo la gente va a consumir en el futuro, la competencia, etcétera, nuevos productos, investigación. Entonces, aplico todos esos datos que yo tengo, más los datos que puedo adquirir de afuera, datos de la competencia, digamos, por investigaciones, por ejemplo, encuestas, paneles de investigación, etcétera, me permite entender el mercado hacia el futuro y proyectar. Y uso esa data, digamos, para bien, ¿no? No robar datos, obviamente, investigar, ¿no? ¿Cuál es el giro, ¿Qué me detienes, empresa, hombre? sector que más se beneficia del Big Data? Hoy, por ejemplo, hoy en día. Tecnología. De hecho, mencionamos ¿Tecnología también como cuál? Google, Facebook, Publicidad, todos los claro. grandes. O sea, tiene que ver con Bueno, publicidad estás hablando directamente. entonces de vendedores, plataformas, los servidores. De la plataforma Venden tal tus cual. datos, vendo Son los tus que más se datos, sí. benefician del Big Data. Hoy sí. Yo diría. ¿Por qué? Pero también esto es bien importante, porque ellos saben hacerlo. Claro. O sea, esa es la gran diferencia. O sea, ahorita las empresas chicas, medianas, pymes, ¿no? Emprendedores, pues sí tienen por ahí esas necesidades de información, tratan, buscan, están haciendo su investigación de escritorio, pero no llegan a estos niveles. No Ok. llegan a un nivel de, compraste una secadora, pero ¿qué crees? Aquí tengo un cepillo para ti. Ok. Entonces, ahí está tal cual cómo estoy aprovechando Claro. tus gustos, preferencias, pues en aras de vender un poco más, en aras de facilitarte la vida, que fue pues literal con lo que empezamos. Así es, facilitarnos la vida con Big Data, eso es lo más importante. También con esas prevenciones o predicciones, facilitarnos también la vida en la salud y en otras áreas, la educación y otras muchas áreas. Regresamos, Vida Digital, no te vayas. Big Data o Big Data literalmente significa macrodatos, datos masivos, inteligencia de datos o datos a gran escala. Algoritmo, secuencia lógica finita y con instrucciones que forman una fórmula matemática o estadística para realizar el análisis de datos. Analytics, forma de capturar informaciones, procesarlas y analizarlas para que se conviertan en insights. Insights son el eslabón perdido entre los datos y el valor del negocio. Este eslabón será importante para avanzar en el uso de los datos. También es una clave que permite encontrar la solución a un problema. BI, Business Intelligence, método que transforma informaciones almacenadas y analizadas en datos que son estratégicos. Data Scientist o Data Scientist es la persona que capturará los insights, las principales informaciones dentro de un gran volumen de información, es decir, el analista de datos. Small Data o Small Data, como su nombre lo dice, se refiere al análisis que se hace con pocas fuentes de datos. Datos no estructurados.
Son datos desorganizados como los mensajes en emails o correos electrónicos y redes sociales, pero estos permiten una gran posibilidad de extracción de insights comerciales. Data cleansing o data cleansing, método que mantiene los bancos de datos libres de informaciones inconsistentes o irrelevantes. Data lake o data lake es un lago de datos en el cual se almacenan informaciones en su estado natural y en gran volumen. Data mining o data mining es la minería de los datos, la forma de descubrir informaciones relevantes. Pues hablando precisamente de esta minería de datos, de este volumen de datos, de estos business intelligence o big data o big data, precisamente nuestros especialistas pues van a tomar la palabra para las conclusiones de nuestro programa. Renato, decías ahorita fuera del aire algo muy interesante. 3 cosas son importantes para definir big data. ¿Qué son? El volumen de la información, ¿no? Por ahí tenemos que empezar. Las variables con que vamos a analizar esa información y el tiempo de análisis. Eso es tal cual big data. Okay. No, es un volumen brutal, son muchísimas variables y son muchos insights que encontrar y los necesitamos rápido. Y nos habla de cualquier tipo de dato, no solamente son los datos personales, hablan de las preferencias, los gustos. ¿Qué otros datos? ¿Cuáles son los datos más valiosos para ti que te arroja Big Data para tu giro? Híjole, para hoy día tiene que ver directamente con preferencias. Más allá de lo bien obvio, ¿verdad? De género, edades, geolocalización, nivel socioeconómico. Para mí hoy el tema de gustos y preferencias y esa correlación que podemos nosotros llegar a encontrar respecto a me gusta tomar agua, pero me gusta salir a correr, pero a la vez me gusta fumar, pero a la vez me gusta salir con mis hijos. O sea, toda esa, digamos que camino, ese journey que nosotros encontramos del consumidor, es lo que hoy nos da un poco más conclusiones e insights a partir de Big Data. ¿Qué es un insight? Para que es un descubrimiento tal cual de algo tal vez obvio que nunca vimos, pero que al final ese descubrimiento nos ayuda a accionar algo para facilitarle la vida al consumidor. Muy bien. Adolfo, si hablamos de estos datos valiosos que vamos dejando para, en este caso, cuestiones comerciales, ¿no? Cuestiones donde impera el marketing digital, pero para cuestiones de educación, salud, vivienda, ¿qué es lo que más arroja el Big Data que les pueda servir a ustedes? Tendencias, qué sucede, cuándo sucede, o sea, análisis por grupos, cuáles son los grupos vulnerables, qué grupos no toman leche más que una vez a la semana, o sea, qué grupos devengan un sueldo sin trabajar, todo eso, ahí está. Me interesa ayuda Ahora, esto. Sí. Los datos están ahí, Rocío. Es importante saberlos analizar, sacarle las ¿Quién es el que sabe analizar los datos? El que sabe computación, sabe estadística y sabe inteligencia artificial. O sea, normalmente el ciudadano común pues puede agarrar una herramienta y picarle y a lo mejor toca la flauta. Muy bien. Pero sí se requiere entender lo que estás haciendo. Si descubres algo, oye, ¿es casualidad? ¿Es chiripa? ¿O es algo significativo? Para ti, ¿qué es lo más importante de esta tecnología? No, pues su uso, su potencial va a cambiar el comercio, las enfermedades, o sea, predecir una epidemia, por ejemplo, en vez de reaccionar a la epidemia, ya llegó la epidemia, chinga, ahora la vacuna. Okay. No, va a ocurrir una epidemia. Uy, buenísimo eso. Humberto, esta carrera de ciencias de datos que nos decía una persona en Facebook Live, que en Estados Unidos es un curso, aquí ya es una carrera. No, también en otros países hay carreras enfocadas, incluso hay posgrados ya que dan profundidad en este tipo de estudios. El problema en nuestro país es que, como siempre, llegamos un poco tarde o a veces muy tarde a este tipo de cosas. En el cómo usarlos, como ya se dijo, para beneficio de la sociedad. Lo que sí tenemos que estar conscientes es que esto es un proceso irreversible. Querramos o no en nuestro país, los datos van a estar ahí y se van a utilizar. Entonces, pues establezcamos una cultura del manejo correcto de estos datos para beneficio de la sociedad, de nosotros. Siempre todo esto debe estar centrado en el beneficio del ser humano. ¿Y cuál sería entonces el punto más importante en tu día a día
de lo que podemos nosotros entender el beneficio de Big Data en nuestra vida? Personalmente, yo me manejo o trato de manejarme con cautela, como ya se dijo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente si hay gente que puede hacer o hace mal uso de tus datos. Entonces, pero por otro lado está el hecho de que a veces yo tengo necesidad de tener acceso a Internet. Entonces debo de pensarlo, realmente tengo acceso a esa red y pongo en riesgo ciertos datos, pues entonces cuáles datos sí y cuáles datos no. Eso ya me corresponde a mí. Tener tu sentido común, como decía, Sentido ¿no? común, como ya se dijo. Muy bien. Iván, cuéntame tus conclusiones de este tema de Big Data. Sí, bueno, la plática increíble. Creo que desde el punto de vista de nosotros como empresa de Comscore, lo que decimos es que los datos son valiosos y han movido el mundo, han derrocado presidentes por temas sociales, etcétera, y tenemos la gran oportunidad de usarlos para bien. Okay, como decía, para temas de predecir enfermedades, entender cuáles son las carreras de futuro. Entonces, la invitación siempre es usemos los datos en beneficio tanto propio, personal, mejorar la familia, mejorar la educación, etcétera. Pero los datos están ahí y siempre han estado, tanto off como on. Solamente Mario, usémoslo bien. Perfecto, muchas gracias, Mario. Entonces, así brevemente, Big Data ¿nos sirve? Sí, nos sirve bastante, nos facilita muchas cosas, pero también como intruso, un dato como hilo de media, me traigo todo de una persona o de lo que yo quiera. Ok, hay que usarlos, ahora sí, como dicen por ahí, con medida, ¿no? Y saber también las implicaciones que da el que demos nuestros datos. Pero Big Data llegó para quedarse. Eso es un hecho y nos va a ayudar en muchas cosas. Nosotros nos volvemos a ver en Vida Digital en la próxima emisión. Soy Rocío Brauer, gracias por tu atención.